ve bien? ¿O lo subo un poquito más? Ay, no tenemos un lápiz. Aquí. A jugar por el lápiz, pero no. Más bien cállate, que después se escucha. Pero que tienes Miranda no le va a contestar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a su segunda clase de parasitología. En el programa había otra, pero hubo un pequeño cambio y realmente esto no va a alterar mucho el programa como tal. Entonces hoy vamos a hablar de generalidades del mitos, que es como la base de lo que vamos a ver en el primer módulo. ¿Ok? Entonces si recordamos más o menos lo que vieron en la primera clase, obviamente parasitología, vamos a hablar de lo que son los parásitos, que son gérmenes eucariotas, a diferencia de las bacterias que vieron en micro, que eran procariotas. Aquí vamos a dividir estos parásitos en pluricelulares o metasuarios, lo pueden conseguir de las dos formas en las literaturas, y los unicelulares. Los helmintos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, son pluricelulares y al igual que los artrópodos también son pluricelulares. Y los que vamos a ver ya casi al final de parasitología son los protozoarios, que son los unicelulares. Entonces, ¿cómo definimos un helminto? Esto es una palabra que viene del griego, que significa gusano o verme, lo pueden conseguir de cualquiera de las dos formas, y es un ser invertebrado que va a tener cuerpos alargados, planos o cilíndricos. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos que hay, y eso nos va a ayudar a diferenciar a qué especie pertenece cada tipo de helminto. Ellos además tienen características que son patógenos para el hombre y para algunos animales, pero realmente los que vamos a ver ahora que nos interesan a nosotros como médicos son los que hacen afectación al ser humano. Y además tienen la capacidad, la mayoría de ellos, de enfermarlo. Por lo cual la helmintología es justamente esta rama de la zoonología, porque inicialmente los parásitos se estudiaban más en la parte veterinaria, pero se empezaron a estudiar que afectan la mayoría al hombre, que justamente estudia lo que es la morfología, la biología y todo lo que es el ciclo de vida de estos parásitos o estos gusanos, como son los helmintos. Y a su vez también va a estudiar lo que son las enfermedades, la sintomatología y cómo podemos tratar a estos parásitos. Entonces, si recordamos, la epidemiología realmente lo que son los helmintos es un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente en los países de bajos ingresos, pero realmente ahí es donde mayormente se ven los casos de helmintos. Se dice que representan de 1.5 billones de personas que están infectadas a nivel del mundo, sobre todo de los helmintos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En la región de las Américas, que es donde vivimos nosotros, 1 de cada 3 personas está infectada o se va a infectar de alguna helmintiasis a lo largo de su vida. Y principalmente los que más se afectan son los niños, por los cuales 46 millones de ellos están en riesgo de padecer en algún momento una helmintiasis. Están ampliamente distribuidos en las áreas tropicales y subtropicales, más que todo América, Asia y África, y las condiciones socioeconómicas van justamente a favorecer lo que es el desarrollo de ciertas helmintiasis dependiendo de justamente cómo será el ciclo de vida, qué tipo de ambiente predispone a que crezca o no el parásito. Entonces ya vemos que tenemos a los helmintos. Ellos se dividen en dos grandes grupos, nematelmintos y platelmintos. Vamos a ver las características como generales y después las vamos a ver separadas. Esto es una pregunta que siempre se les va a hacer, ya sea en las prácticas de discusión, en el laboratorio. Es muy importante saber diferenciar las grandes características para ver en qué clase vamos a poner el helminto. Los nematelmintos son cilíndricos, realmente parecen el propio gusano y la propia lombriz. En cambio, los platelmintos son aplanados y pueden parecer una hoja o como cintas. Tienen una cavidad pseudocelomados, que ahorita vamos a ver realmente que si uno corta el helminto, por lo menos el nematelminto, vamos a ver que está la cubierta, que es la epidermis, y dentro hay una cavidad llena de líquido donde están todos los órganos del parásito flotando. En cambio, los platelmintos realmente no tienen ninguna cavidad que contenga todos los órganos del parásito. El sistema digestivo de los nematelmintos va a estar completo y el de los platelmintos es incompleto. ¿Qué me refiero a que tiene completo? Que va desde la boca hasta el ano, todo el sistema digestivo perfectamente. En cambio, los platelmintos tienen la boca y el ano que puede estar en el mismo lugar y realmente muchas veces lo que es la cubierta de ellos funciona como ese intercambio de sistema digestivo. Pero cuando veamos la estructura de un nematelminto, la boca, todo el recorrido del cuerpo del sistema digestivo y termina en el ano, en el parásito. Están recubiertos por una cutícula, los nematelmintos, que estos sirven más que todo de protección y movilidad. Y el tegumento que tienen los platelmintos, ya que ellos realmente no tienen un sistema digestivo completo, funciona justamente para hacer este intercambio de nutrientes y absorción también de los nutrientes que se alimentan del ser humano. La musculatura, en cuanto a los nematelmintos, son longitudinales, por lo cual, junto con la cavidad pseudoceloma, permite que él se mueva y que tenga una forma de S y pueda tener su movimiento.
En cambio, los platelmintos tienen distintos tipos de músculos para poder moverse, ya que ellos no son una cinta, sino que son planos, necesitan otro tipo de músculos para poder realmente hacer sus migraciones y movimientos en el cuerpo humano. Y el sistema reproductor, tenemos que los nematelmintos tenemos tanto hembras como machos, en cambio los platelmintos son hermafroditas, exceptuando uno que ya lo vamos a ver. Entonces, para recordar otra vez los nematelmintos, tenemos que son de forma cilíndrica y alargada. Él es completamente liso, o sea, no va a estar segmentado, no va a estar en partes. Y es simétrico, si uno corta el parásito va a estar igual en ambos lados. Están envueltos en esa cubierta fuerte que es la cutícula, que justamente le va a permitir lo que es el movimiento y la protección del parásito. Este no tiene mecanismos de realmente de alimentación y absorción, sino más que todo de protección y movimiento. Son endoparásitos porque viven dentro del cuerpo del ser humano o del animal que infecten. En cambio, los ectoparásitos, que son los artrópodos, viven por fuera del cuerpo. Y va a tener 3 estadios evolutivos: los huevos, las larvas, que pueden ir creciendo a lo largo del ciclo de vida, y el adulto. Aquí tenemos lo que era el pseudoceloma, que como les dije es la cavidad donde aloja todos los órganos del parásito. Aquí tenemos la cubierta de la epidermis. ¿Funciona? No se ve muy bien. Tenemos la epidermis. Aquí está, esto es un corte transversal del parásito. Y justamente ven que toda esta cavidad es donde están los órganos flotando y están cubiertos de un líquido que se llama líquido parientérico, que le va a dar una alta presión al parásito, permitiendo justamente lo que es el movimiento de él. Y la cutícula, que es la capa que lo protege, la secreta la hipodermis, no tiene células y su función realmente es, como ya les he dicho, es mecánica y está compuesta por colágeno y otros tipos de proteínas. La unión del pseudoceloma y la cutícula hacen que el esqueleto del parásito tenga altas presiones, haga una especie de movimientos hidrostáticos y permite justamente que él se mueva, y más que todo en movimientos tipo S, que es lo que se mueve el parásito. Cuando vemos al parásito adulto de cerca, o sea la parte anterior del parásito, vamos a ver que ellos realmente tienen un sistema digestivo completo, y si vemos la boca, ellos pueden tener labios, ganchos. ¿Ese sí funciona? Gracias. Entonces, al acercarnos a los parásitos, vamos a ver que ellos pueden tener dientes, pueden tener unos ganchos o unas láminas que justamente le permiten fijarse más que todo en el intestino, porque son parásitos más que todo del intestino, y muchos de ellos con los dientes lastimar y hacer úlceras en el ser humano, que eso lo vamos a ver en la tercera clase más o menos. Y lo que diferencia, ellos no tienen sistema circulatorio ni respiratorio, más que todo su alimentación y todo es a través del sistema digestivo. Como les había dicho, hay machos y hay hembras. La hembra tiende a ser más grande que el macho, ella tiene un cuerpo que es realmente lineal y termina en una punta, en cambio el macho siempre termina como en una espiral. Esa es una forma de, cuando uno los ve macroscópicamente, de diferenciar al macho de la hembra. Y aquí lo pueden ver, es una forma como dibujada. La hembra es recta, delgada y termina en una punta, una forma cónica, y el macho termina justamente en una forma cilíndrica o como una espiral. Esto es con todos los nematelmintos. Lo que va a variar es el tamaño dependiendo de la especie que tengamos, unos son más grandes que otros, pero todos los machos terminan en espiral y todas las hembras son justamente en forma cónica. Aquí tenemos los principales nematelmintos que vamos a ver a lo largo de las clases. Hoy vamos a ver Enterobius vermicularis, después van a ver Ascaris lumbricoides, Trichuris y Toxocara. Todos estos se transmiten a través de vía oral. Y los de este lado también son geohelmintos, pero se transmiten a través de vía cutánea. Tenemos ancilostoma duodenale, que como lo van a ver en la mayoría de las imágenes, lo que más llama la atención son justamente los dientes que tiene. Strongyloides, Wuchereria y Oncocerca. Estos son los que vamos a ver justamente de los nematelmintos en las próximas clases. Y después tenemos los platelmintos, que como les he dicho, son el lado contrario. Si los otros eran cilíndricos y alargados, estos son aplanados. Y pueden estar segmentados o no. Ahorita vamos a ver, porque ellos se dividen a su vez en dos tipos. También son simétricos, es decir, si uno los corta va a ser igual de un lado que del otro. El aparato digestivo está incompleto, es decir, no va desde la boca hasta el ano, sino que pueden estar en la misma ubicación ambas estructuras. Y están recubiertos por un tegumento, a diferencia de la cutícula de los nematelmintos, que estos se hacen el intercambio metabólico, ya que como el sistema digestivo está incompleto, buscan su forma realmente de hacer la parte metabólica a través de la cubierta que ellos tienen. Y son hermafroditas, es decir, el mismo parásito es macho o hembra, pero hay una excepción que es el Schistosoma manzoni, que sí tiene macho y hembra.
Entonces teníamos los helmintos, los separamos en nematelmintos y platelmintos, y los nematelmintos a su vez los dividimos en geohelmintos, biohelmintos, y todos los platelmintos son biohelmintos. ¿Pero qué quiere decir esto? Geohelmintos son todos aquellos parásitos que requieren del suelo, o pasar por el suelo, para poder completar su ciclo. Ellos son expulsados, pasan por el suelo, evolucionan hasta cierto estadio en el suelo, hasta que vuelven a ingresar al hospedador definitivo, que en este caso lo que nos importa es el humano. En cambio, el biohelminto requiere 2 o más hospedadores para poder completar el ciclo de vida. Por ejemplo, los platelmintos necesitan que haya un caracol, que haya un crustáceo, pasa por ahí, hace parte del ciclo de vida, sale el crustáceo y después que entra el ser humano. En cambio, los geohelmintos solamente humano, tierra, humano. Entonces esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. Y los platelmintos los vamos a dividir en 2, céstodes y tremátodes. Ese esquema ya ustedes lo van a ir viendo en todas las clases, que se los van a ir colocando. Aquí lo vamos haciendo por partes, pero realmente es importante que sepan, es nematelminto, es platelminto, es céstode, es trematode, es geohelminto o es biohelminto. Eso siempre es algo importante que deben saber. Entonces los céstodes, como ya dijimos, todos los es un platelminto, es decir, todos son aplanados. La diferencia es de los céstodes, que ellos son como unas cintas alargadas y van a estar segmentados, van a estar por partes. Son de un color blanco amarillento, tienen su aparato digestivo ausente y todos los céstodes son hermafroditas. En este tenemos, como vimos que son segmentados, tienen 3 partes en su cuerpo. Tenemos lo que es el escólex, que es esta parte de aquí arriba, que es el que justamente utiliza para fijarse a la mucosa intestinal a través del rostelo que tiene estos ganchos y de estas ventosas. Después viene el cuello, que realmente es la unión entre el escólex y el estróbilo, que son la cantidad de divisiones que tiene el céstode, que va creciendo a lo largo del tiempo que vaya pasando. Esto es lo que pueden llamar las solitarias, que son enormes porque ya sigue creciendo y es una cinta que puede llegar a medir metros, a diferencia de los nematelmintos, que son realmente un poco más pequeños comparados con esto. Y aquí tenemos justamente Taenia solium y saginata, que son las que llaman las solitarias, y Menolepis nana y Echinococcus. Ves que como si los ven aquí, a pesar de que este es más chiquito que este, que va a ser larguísimo, está dividido en lo que es el escólex, el cuello, y después vienen las distintas proglótides que van creciendo. Los trematodes, por su parte, igualmente como son platelmintos, son aplanados, pero estos tienen forma de hoja y también tienen ventosas para poder fijarse a las distintas estructuras, y a diferencia de los anteriores, ellos no están segmentados, es una estructura completa. El aparato digestivo está incompleto, y aquí es donde pertenece el Schistosoma manzoni, que es el único no hermafrodita de los tremátodes. Los otros dos, que son Fasciola hepática y Paragonimus, sí son hermafroditas. Y como se pueden ver, este es un adulto y realmente tiene forma de una hoja. Los otros eran acintados, pero sí eran planos. Entonces, ya cerrando como tal el cuadro, los dividimos inicialmente nematelmintos, biohelmintos, los que son cilíndricos y los que son planos. Ya sabemos que dentro de los nematelmintos, los geohelmintos, que son los que necesitan del suelo para poder desarrollar parte de su ciclo de vida. Y aquí tenemos los distintos que vimos, que estos 4 primeros son a través de puerta de entrada oral y estos últimos a través de vía cutánea. Y los biohelmintos, que son los que necesitan 1 o 2 o más hospedadores para poder completar el ciclo de vida, Wuchereria bancrofti y Oncocerca volvulus. Los platelmintos, que ya dijimos todos son biohelmintos, necesitan 2 hospedadores por lo menos para completar el ciclo de vida. Tenemos los céstodes, que son las cintas, los alargados, que son Taenia y Menolepis y Echinococcus. Y los tremátodes, que son los que tienen forma de hoja, a diferencia de Schistosoma, que es como la oveja negra de la familia, que siempre es diferente en algo, Fasciola y Paragonimus. Entonces recordamos que todos ellos son hermafroditas menos este. Y de este lado hay machos y hembras. Entonces hoy vamos a ver como el más sencillo, el primerito. Una pregunta. ¿El dimorfismo sexual en los parásitos afectaría en algo su acción patógena? No, aunque realmente en la mayoría de los casos la que más acción patógena hace es la hembra, pero no va a afectar, no afecta realmente si sea macho o hembra. ¿Cómo se nutre si no tiene el sistema circulatorio? A través de justamente más que todo es el digestivo. Por lo menos los nematelmintos, como se fijan, empiezan a absorber nutrientes. Los platelmintos, con esa cubierta del tegumento, absorben los nutrientes a través de la piel. O sea, sería como la piel de ellos. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar con enterobios? Si les pregunto que me digan una diferencia básica entre platelmintos y nematelmintos, ¿quién se atreve? La forma. ¿Sí? ¿Escuchó puro?
Ajá. El nematelminto es cilíndrico, mientras que el platelminto es aplanado. Ok, ¿alguien más? ¿Otra? Ok. El intercambio. Son pseudocelamados, mientras que las termitas son acelamados. Ok. Que uno tiene sistema digestivo y el otro no. Ok. ¿Completo? Eso. Incompleto. El intercambio metabólico por el tegumento. Ok, ¿quién tiene tegumento? El platanito. El platelminto, ¿alguien más? Y algo que leí en un libro es que los nematodos Bien. se reproducen por como un estructura tipo de bláscula, mientras ¿De qué que libro los es ese? platelmintos tienen dos tipos de huevos. Ok. El de posgrado. Entonces vamos a ver enterobios. Recordando la clasificación, ¿dónde ponemos enterobios? Inicialmente en el esquema, ¿es un nemátodo o es un platelminto? Nemate. Es un nemátodo. Ok. Entonces, el enterobio produce una enfermedad llamada enterobiasis. Y él es el enterobius vermicularis y lo van a encontrar en muchos lugares, que se puede llamar oxurio oxiriasis. Pero realmente el nombre que para parasitología, enterobius vermicularis, que produce la enterobiasis. Recuerden siempre que vayan a escribir, cuando son hacia computadora, las letras ladeadas, y cuando escriban a mano deben subrayar siempre el nombre del parásito. ¿Ok? Muy importante. Tiene una distribución cosmopolita, es decir, puede estar en cualquier parte del mundo, sea sectores urbanos, rurales, pero siempre se dice que más que todo en zonas justamente de bajos recursos, con problemas socioeconómicos, porque está relacionado con situaciones de hacinamiento. La OMS dice que sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública, uno de los que tiene mayor prevalencia, y realmente está relacionado con la mala higiene personal. La transmisión, como ya les comenté, está destinada más que todo a lugares de hacinamiento o lugares donde haya muchas personas que no tienen por qué estar realmente hacinadas, por lo menos en guarderías donde hay bastantes niños que comparten unos con otros, en hospitales psiquiátricos donde realmente la higiene de esos pacientes no es la más adecuada, en los cuarteles donde también hay una cantidad de personas y tampoco las medidas de higiene son las más adecuadas en los países de recursos económicos más bajos. Se dice que es una falsa geohelmintiasis, que lo vamos a ver ahora en el ciclo de vida. A él lo meten dentro de los geohelmintos, pero realmente no es completamente un geohelminto, porque cuando él sale del ser humano, ya el huevo tiene una larva que está embrionada, o sea, ya es capaz de infectar. No necesita pasar por el suelo para que esa larva o ese huevo se embrione y sea realmente infectante. Por eso que es falso geohelminto. Él sí pasa por el suelo, pero él ya sale de una vez del ser humano con una capacidad de infectar. Por eso lo llamamos que es falso. ¿Ok? Entonces, se dice que también es una patología que va a afectar a todo el núcleo familiar. Si tenemos a una persona con enterobius, hay que tratar a toda la familia, porque es una forma de contagiarse justamente de persona a persona. Si tratamos a nada más a la persona que se lo diagnosticamos, al rato vuelve a caer, porque realmente los de su familia también lo deben tener, a pesar de que no tengan síntomas o que no se hayan dado cuenta que tienen síntomas en ese momento. Y afecta principalmente a niños en la edad preescolar y escolar. Entonces, como habíamos visto, como es un nemátodo, tenemos el dimorfismo sexual. Hay machos y hembras. La hembra, como habíamos comentado, siempre es más grande que el macho y termina justamente en punta y puede medir de 3 a 5 milímetros. De 8 a 12 milímetros, disculpen. Y el macho termina en su curvatura, que puede ser un poco más espiralada, o si no, por lo menos hace una pequeña curvatura, y es más pequeño, que mide de 3 a 5 milímetros. Y aquí más o menos es como se vería en la vida real. Realmente son más blanquitos. Y sí se pueden ver a simple vista cuando alguna persona justamente los tiene o los está expulsando. Ahí se ve medio rosado, pero es blanco, blanco. Igualmente, si recordamos, como les comentamos, en la parte anterior, ellos tienen una boca que tiene 3 labios y tienen a los lados unas aletas cefálicas, que es lo que les va a permitir unirse o fijarse a la mucosa intestinal. Aparte tenemos que aquí tenemos la boca, el esófago y terminamos al final en lo que es el ano. Por eso que es completamente el sistema digestivo. Y entre lo que es la boca y el esófago hay como un ensanchamiento que se llama istmo. El huevo del enterobius tiene una forma ovalada, pero se dice que puede tener una forma de T o de media luna. Tiene un lado plano y un lado convexo. Esta es una representación con color para que se pueda ver, pero realmente él es un huevo que es transparente completamente. ¿Ok? Entonces tiene doble cubierta, tiene una membrana externa, que es la que se ve como por aquí, que está hecha de albúmina y es bastante pegajosa, y una lámina interna que está llena de lípidos. Y dentro del huevo, que es lo que se ve aquí como rayadito,
es la larva que sale realmente ya a cuando se expulsa el huevo del humano. Por eso que se dice que es un huevo que ya está embrionado. Dentro del huevo está la larva que va a ser infectante posteriormente. Entonces vamos ahora a ver lo que es el ciclo de vida. Empezamos por la expulsión justamente del huevo, que la hembra deposita los huevos en la región perianal. Esos huevos pueden ser expulsados, caen al suelo, o hay otro mecanismo que vamos a ver más adelante, que justamente como los síntomas que más produce es prurito, la persona se rasca, no se lava las manos, se toca la boca, vuelven a entrar los huevos. Entonces, o pasan por el suelo o uno mismo los vuelve a introducir a través de la mano. Después, como estos huevos, como les digo, ya están embrionados, ya sea por el contacto con las manos o con agua contaminada, suelos contaminados, alimentos mal lavados, son ingeridos y vuelven a entrar al sistema digestivo. Por esto es que les digo que realmente es un ciclo monoxeno, solamente hay una persona, el huevo sale, entra y es un ciclo constante, no hay otro ser vivo u otro animal que necesites para que este ciclo de vida se continúe. Después que lo ingerimos, los jugos gástricos y del duodeno hacen que se rompa este huevo, lo que se llama eclosionar, y sale la larva que estaba en su interior. La larva va creciendo, L1, L2, L3, no hay nombres especiales, sino con numeritos, y va creciendo a lo largo de esto en el intestino delgado, sigue su recorrido hasta que llega al intestino grueso, que es el hábitat definitivo. Cuando les preguntamos dónde vive el parásito, es en intestino grueso, que eso es una cosa que van a ir anotando. ¿En qué ubicación está cada parásito? El Enterobius es un parásito de intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso, ellos se van a fijar débilmente, no es que tienen una capacidad de fijarse como los otros que tenían los dientes, pero sí se fijan más que todo en ciego, apéndice y parte de colon. Y aquí se transforman en lo que es hembra y macho. Hembra y macho copulan para poder tener los huevos la hembra. El macho, después de la copulación, es expulsado y las hembras sí permanecen ahí, y en las noches vuelven a bajar para poner los huevos en la región perianal, y así los huevos son expulsados y se completa el ciclo. Ella prefiere justamente bajar justamente los pliegues perianales en horas de la noche, por lo cual los principales síntomas que vamos a ver se evidencian justamente en horas nocturnas. Entonces, el ciclo de vida decimos que es monoxeno porque necesitamos nada más de un huésped, que sería el humano. El hábitat definitivo, intestino grueso. La adherencia a través de estos labios que tiene es bastante débil, pero sí se puede adherir y hacer ciertas lesiones, aunque no es tan grave como la de los otros parásitos que vamos a ver en las próximas clases. Recordamos que es un falso geodelminto porque ya el huevo sale del humano embrionado. La hembra puede durar de 45 a 60 días en el intestino y todo ese tiempo ella va poniendo huevos. Y puede poner aproximadamente 11.000 huevos por día. Entonces, más o menos, y si no es una hembra, sino que son varias hembras, imagínense la cantidad de huevos que va a tener el ser humano en ese momento. Los huevos, cuando son eliminados, pueden resistir lo que son climas con putrefacción, sobreviven los desinfectantes, por lo cual la forma de transmisión también es bastante prolongada, y completar todo este ciclo de vida tarda más o menos 2 meses. ¿Ok? Y los huevos fuera del sistema del humano puede estar más o menos unas 3 semanas con vida si realmente no se hacen las medidas de higiene adecuadas. Esto es muy importante cuando hablamos de mecanismo de infección. Siempre son 3 elementos. Cuando hablamos de mecanismo de infección, puerta de entrada, por dónde entra el parásito, forma evolutiva infectante, cuál es la forma que entra justamente a hacer la infección, y el medio de infección es cómo. Entonces, la puerta de entrada justamente de Enterobius ya vimos que es oral, él entra por la boca. En algunos casos van a hablar que también puede ser por inhalación, porque él puede quedar en las sábanas, en la ropa, y uno al sacudirlo puede inhalar y entrar, pero su principal forma realmente de entrada es a través de la forma oral, y entra el huevo embrionado con la larva L1 en su interior. Esta es la forma que cuando uno se lo traga es la forma que entra. Entonces, si les preguntan mecanismo de infección, uno pone puerta de entrada oral, forma evolutiva infectante, huevo embrionado con larva L1. Y el medio de infección, vamos a ver que puede haber distintas formas de infectarse. Cuando hablamos de heteroinfección, es justamente por la ingestión de alimentos contaminados. Cuando se expulsan los huevos, pueden quedar en la tierra, las personas no se lavan las manos, manipulan alimentos, y justamente otra persona o ella misma se los va a comer y entra el parásito, que sería el huevo embrionado con la larva L1. O por la inhalación, como ya les comenté, porque puede estar en las sábanas,
en la ropa, en las toallas, y justamente al sacudir, que uno siempre cuando va a tender la cama la sacude, el huevo entra por inhalación. Pero la más común, como les dijimos, es a través de la forma oral. Después tenemos la autoinfección externa, que es por el mecanismo ano, mano, boca. Uno se rasca, queda el huevo en la mano, nos tocamos la boca, vuelve a entrar. Entonces, el huevo estaba en el ano, que es justamente donde los pone la hembra, nos rascamos o tocamos la región perianal, no nos lavamos las manos, nos tocamos la cara, la boca y el huevo vuelve a entrar. Y en algunos lados vamos a hablar de autoinfección interna o de retroinfección. Pues esta está bastante controvertida, pero sí se dice que puede ocurrir. Como el huevo ya está en las áreas perianales, muchas veces el mismo huevo se rompe ahí y como tiene una larva en su interior, la larva vuelve a subir y puede llegar hasta la parte del intestino delgado, convertirse en adulto y el ciclo se completa. Pero este no está tan establecido como estos dos, pero es válido que se coloque. Otro punto importante que es lo que es la fisiopatología. ¿Cómo hace daño el parásito en el ser humano? Hay 4 tipos de acciones patógenas: mecánicos, inmunológicos, tóxicos y exfoliatriz. En cuanto a enterobius tenemos 2, uno con menos importancia que el otro, pero cuando les pregunten tendré que mencionar 2. El mecánico, porque justamente con esos labios él se puede fijar en la mucosa, no hace tanto daño, pero realmente sí está fijado y puede hacer ciertas lesiones. Y cuando la hembra va a la región perianal también puede crear ciertas lesiones a nivel perianal, que cuando uno se rasca justamente empeora esas lesiones porque hacemos escoriaciones con nuestras uñas. Y el inmunológico, que es el más importante, justamente la hembra cuando pone los huevos los deja como con una cubierta gelatinosa que va a producir una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, o sea, una respuesta mediada por IgE. Es decir, ustedes vieron Inmuno en fisio el año pasado, en fisio 4. Entonces, por IgE es una respuesta realmente de tipo alérgico. Por eso es que justamente esa capa gelatinosa que cubre a los huevos es lo que hace que a la persona le pique, y por eso es que uno se rascan y completamos el ciclo. Entonces es más que todo por una secreción que la hembra produce, pero la deja justamente cubiertos los huevos para que ellos se puedan adherir a la área perianal, porque si no estuvieran cubiertos realmente ellos se expulsan libremente. Justamente esta cubierta permite que ellos se queden adheridos a la mucosa perianal por lo pegajoso que es la sustancia. Entonces las manifestaciones clínicas, lo principal es el prurito anal, justamente, ¿sí? Profe, una pregunta, cuando se refiere a hembra grávida, ¿es en específico o siempre? Hembra grávida que está embarazada. Okay. Por eso que ya está llena de huevos y va a ir los poros. Gracias. Cuando se dice que el macho es expulsado después de la cópula es porque muere y ya no es necesario. Porque Muere. después que ella ya está llena de huevos, el macho no los necesita. Ah, ¿Viste que no sirve para nada? Puede que queden algunos igual ahí, pero realmente después que ya copulan, tienen relaciones, el macho ya no lo necesita porque ya está llena de huevos y ella va y pone los huevos. Entonces, el principal síntoma de enterobius, justamente por esta reacción de hipersensibilidad tipo 1, es el prurito anal por la sustancia pegajosa que produce la hembra y cuando libera los huevos justamente en estos pliegues. Esto que puede causar justamente que la persona al rascarse con las uñas haga escoriaciones que posteriormente se puedan sobreinfectar. Pero inicialmente lo que hacemos es que pica. Y más que todo justamente en las noches, porque es cuando la hembra decide bajar a la región perianal a colocar los huevos. Entonces les van a comentar cuando llegue el paciente, como ya dijimos, principalmente niños, la mamá te dice, es que en las noches se rasca y se rasca. Entonces ya uno debe pensar que algo está pasando y lo más seguro es que sea un enterobius, porque te dicen que es en las noches. Muchas veces la mamá puede decir que vieron el parásito, que era chiquitito, blanquito, o solamente ven que el niño se está rascando. Cuando hay mucha carga parasitaria, y justamente porque son parásitos intestinales, puede haber dolor abdominal, náuseas y vómitos, algo de distensión, pero no son los principales síntomas que causan enterobius, sino más que todo el prurito anal. Y justamente por este prurito que es nocturno, hay trastornos del sueño, el niño no duerme, está irritable al día siguiente porque no descansó, y puede justamente cuando baja a la región perianal, la hembra también puede, justamente en las niñas, ir hacia la parte genital y causar lo que será vaginitis o salpingitis. O sea, no solamente le pica la parte perianal, sino también puede picar la parte anterior del sistema genital femenino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre es importante que lo vamos a dividir en partes. El diagnóstico clínico, que como ya vimos, uno interroga qué síntomas tiene el paciente. Claro. Prurito nocturno, dolor abdominal, náuseas, vómitos, lo que ya vimos. Epidemiológicos,
grupo etario, va a guardería, no va a guardería, es un adulto que vive hacinado, que vive en un hospital psiquiátrico donde realmente el cambio de pañales es una vez cada cierto tiempo. Todas esas cosas son importantes. Cuando les pregunten diagnóstico, no es solamente decir la prueba de laboratorio, diagnóstico clínico, epidemiológico, y después sí venimos a la parte de nosotros que es parasitológico, que es justamente cómo detectamos o cómo sabemos que tenemos el parásito. En el caso de Enterobius hay una prueba que es de elección que se llama método de Graham o de cinta adhesiva. Como la hembra deja los huevos en la región perianal, la muestra ideal es tomar justamente muestra de esos pliegues. Como ellos se quedan pegados ahí, con las heces, a diferencia de los demás parásitos, puede que no se consigan. En algunos casos, un 5%, cuando hay mucha carga parasitaria, sí puede haber huevos de Enterobius en las heces, pero ellos están ubicados en los pliegues perianales. Entonces se llama de cinta adhesiva porque te van a dar justamente una paleta con un tape y le vas a explicar a la mamá que en las mañanas, tiene que ser en las mañanas sin bañarse ni nada, porque si se baña puede arrastrar cualquier huevo que haya ahí. Con la paleta justamente y la cinta adhesiva haga tocamientos en la región perianal del paciente, sea niño o adulto. Después esa cinta se pone en un portaobjeto y se ve directamente al microscopio. Y vamos a ver justamente es el huevo, porque es lo que está en las zonas perianales. La forma adulta se puede ver a simple vista. A lo mejor cuando la mamá vio que se estaba rascando, decidió revisar y pueden ver justamente los vermes blanquitos. Eso sería una forma también de diagnóstico, pero ese es macroscópico. El diagnóstico de elección parasitológico es la prueba o el método de Graham, ¿okay? Que aquí vamos a ver representado cuáles son los pasos. Las personas vienen al laboratorio, se les va a dar la cinta adhesiva, la lámina portaobjeto y una paleta. En la paleta colocan la lámina por los lados y se hacen tocamientos, que aquí no se ve bien, esto en teoría son unos glúteos y aquí está la región perianal y uno va tocando los pliegues para que se peguen justamente a la cinta adhesiva. Después se colocan el portaobjeto y se ven en el microscopio. Vamos a ver, justamente es el huevo, que como recordamos es un huevo que es transparente con la larva en su interior. Algunos pueden estar, a lo mejor si los colocaron muy pronto, puede ser que no estén embrionados, pero la mayoría pues sí están embrionados. ¿Cómo prevenimos o cómo hacemos para disminuir realmente lo que es la transmisión de Enterobius vermicularis? Inicialmente se puede hacer tratamiento a la persona que tiene los síntomas, más que todo con albendazol, mebendazol, o sea con azoles, y a todo el núcleo familiar. Como les dijimos, es una enfermedad de la familia. Si tratamos a una persona hay que tratarlos a todos. Siempre es importante preguntar cuántos viven y a todos se les indica el tratamiento. Pero lo más importante es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Lo principal, lavado de manos con frecuencia. Antes de ir al baño, antes de lavar alimentos, después de lavar alimentos. Eso es lo más importante porque la transmisión justamente es a través de las manos. Mantener las uñas cortas y limpias porque si tienes pruritos, justamente al rascarse es más fácil que hagas laceraciones con las uñas o que justamente se te queden el huevo en las uñas y hacia la boca del niño se va. El baño diario, lavar la ropa de la cama, las toallas, tratar no de sacudirlas. Si hay un paciente que uno sospecha que tiene Enterobius, recogerlas, no agitarlas porque si no empiezan a volar los huevos. Evitar justamente en los niños, que es bastante complicado, la onicofagia. Ellos se comen las uñas, se chupan los dedos. Hay que tratar de decirle a la mamá que evite que haga esto. Lavar las frutas y verduras o cualquier alimento, tratar de no consumir alimentos de origen incierto porque uno no sabe cómo los preparan, con qué agua los lavaron. Entonces, eso va realmente con todos los parásitos, porque en todo se transmite más que todo por formas orales. Lavar los juguetes de los niños, que son los principalmente afectados, y aspirar el suelo, la tierra, porque justamente también puede quedar en cierta superficie. Entonces, más que todo, lo importante es lo que es higiene. La higiene es lo que nos va a permitir disminuir la propagación del Enterobius y tratar a las personas que estén sintomáticas y a los que viven con ellos. ¿Alguna pregunta?